Muy buenas noches, compañeros y maestro. Me alegra mucho saludarlos, aunque sea en la distancia, pero de alguna manera las tecnologías de la información nos unen a través de métodos y tiempos sincrónicos. Bueno, el trabajo que nos une hoy, que nos convoca hoy, es la expresión, la comunicación y la ideación del problema de investigación. En la literatura que estudiamos como al inicio de todo este módulo tan interesante, se nos resalta enormemente la importancia de la formulación de un problema. A mí me llama bastante la atención porque eh, siempre hemos pensado que el comienzo no tiene como la importancia tan radical que se marca en este trabajo de investigación. Entonces me llama mucho la atención porque inclusive hay varios autores que mencionan que la oportunidad de formular muy bien la pregunta es inclusive una pauta para desarrollar su solución. Entonces me parece pues que es un ejercicio muy interesante porque tenemos la oportunidad como de ampliar la mente y entender un poco más cuál es la preocupación que tenemos dentro de nuestra carrera y dentro de nuestra expectativa como profesionales. Y pienso que a un nivel de doctorado ya tenemos como una experiencia, una trayectoria, un camino recorrido que hace que los problemas sean mucho más profundos y que tengan que ver con problemáticas que hemos visto a lo largo de nuestras carreras. Personalmente, siempre me ha interesado mucho como todo el trabajo social, siempre me ha interesado mucho lo que pasa en nuestro alrededor, en nuestro contexto, con nuestras comunidades. He sido maestra durante 25 años y me sorprende mucho la desigualdad, la dificultad para desarrollar proyectos, la corrupción, bueno, muchos temas que son álgidos y complejos en nuestras latitudes. Por eso siempre me ha inquietado que por más que trabajamos, por más que hablamos de ética, por más que desarrollamos un modelo teórico, ético, epistemológico en las aulas, que tratamos de implementar un deber ser de lo que somos como nación, como cultura. Es como si todo ese trabajo fuera infructuoso y muchas veces la comunidad, la sociedad misma sigue como en un esquema, un estilo de vida que no corresponde a lo que enseñamos en las aulas de clase. Entonces yo siempre me he preguntado por qué esa disparidad tan radical entre teoría y práctica. Bueno, ¿qué siento yo? ¿Qué pienso yo? Que de pronto hay un vacío histórico profundo, hay un tema que no hemos sanado como cultura, como nación, como Latinoamérica, si se quiere, porque todo el proceso de aculturación que vivimos después de la colonia y todo ese proceso de pasar de un estilo de vida, digamos, primitivo, indígena, precolonial, a otros modelos a través de un proceso violento, barbárico, que muchos dicen que es civilización, pero realmente el proceso, pues, para nadie es un secreto que fue un proceso barbárico. Entonces, pienso que ahí hay algo que no hemos desarrollado totalmente. Por eso me interesa mucho el tema de la descolonización y los procesos de descolonización curricular y analizar cómo prácticas de poder dentro del aula, como el tema de la evaluación, por ejemplo, pueden ser cambiados sistemáticamente, paulatinamente, por modelos descolonizados. Entonces, me parece que las estructuras coloniales dentro de la educación influyen en múltiples áreas, ¿cierto? Como la educación, la política, la economía. Estas estructuras perpetúan desigualdades, jerarquías, formas de exclusión que limitan la diversidad. Además limitan y coartan la expresión de muchas comunidades marginadas dentro de nuestros países. Para ninguno es un secreto, por ejemplo, lo que pasa con las comunidades indígenas, con las comunidades afro, con los campesinos, que son comunidades a las que el Estado, digamos, tiene aislados, tiene subyugados de alguna manera y los recursos no son tan abundantes como en otros territorios. Entonces, me parece que la necesidad intelectual, epistemológica, teórica, práctica, ética de la descolonización es urgente. Entender y comprender cómo muchas de esas jerarquías siguen creando realidades de marginalización, de discriminación. Un entendimiento de que hay unos saberes superiores a otros y que hay unas verdades que deben desplazar otras por el simple hecho de pertenecer a comunidades o a minorías étnicas. Entonces,
El problema me gustaría formularlo de la siguiente manera para que se quede más claro y lo entendamos mejor. El problema sería: en la enseñanza de la filosofía en grado 11, el currículo tradicional centrado en autores perpetúa una perspectiva colonial que limita el pensamiento crítico y el sentido de agencia de los estudiantes. El currículo basado en autores europeos no propicia una visión contextual del entorno, y las prácticas evaluativas sustentadas en modelos tradicionales generan intimidación y estrés. Muy bien, entonces pienso que mi problema es un problema enorme. Quizá tenga que repensarlo porque tiene que ver con factores históricos, factores tradicionales, pero creo que es un problema fundamental. Si seguimos perpetuando epistemologías occidentales que en el trasfondo de su ideología sostienen ideas de segregación, de discriminación, pues no vamos a construir realmente nunca un sentido real de lo que somos como Latinoamérica. Entonces mi propuesta epistemológica tiene que ver con eso, con darle una voz a las filosofías, al pensamiento no occidental que ha sido marginado a través de estos procesos. Muchas gracias a todos por su atención y espero haber sido clara.